Usted puede repetir qué es lo que está viendo ahí. ¿Qué dice? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué dice? Sal a congregarte. Y la siguiente, sal a evangelizar. Muy bien. Sal a orar. Y ahora, sal a ayunar. ¿Qué dice? Muy bien. Y entonces, porque usted y yo somos la sal de la tierra. ¿Usted se ha comido un huevo sin sal? Es la cosa más fea. Es insípido. No tiene nada de sabor por bonito que se vea. Pero un huevo sin sal es insípido. Así es este mundo sin usted y sin mí. Usted y yo somos la sal de la tierra. Por eso Jesús dijo, sean vuestras palabras sazonadas. Amén. Muy bien. Entonces yo quiero explicarle a través de 3 imágenes por qué es que nosotros nos vimos en la necesidad de poder evangelizar en este año, no como una moda, no como un año nada más. Sabemos que este año es de ir y hacer, sino como un estilo de vida del cristiano. Como un estilo de vida del cristiano. ¿Por qué debemos de evangelizar? Así que yo quiero pedirle a Multimedia si me dice cuando ya esté ahí, ¿por qué? Sí, amén, gracias. ¿Por qué evangelizar? Yo quiero que nos preguntemos eso un momentito. ¿Por qué evangelizar? Número 1, porque desde que usted recibe a Cristo en su corazón, tiene un ministerio. Sí, desde que usted lo recibe, desde ese primer segundo que usted recibe a Cristo, tiene un gran ministerio. ¿Y sabe cuál es? El ministerio de la reconciliación. Abra su Biblia en la 2ª carta de Corintios. ¿Qué tal si me acompaña? Lo vamos a hacer un poco breve para no dilatarnos en esto. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Vamos a leer 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué debemos de evangelizar? Porque tenemos que reconciliar al mundo con Jesucristo. Así como cuando se pelean las parejas, discuten, se dejan de hablar, y debe de sanarse y restaurarse esa relación a través de una reconciliación. Así debe de ser. ¿Por qué otra cosa debemos de evangelizar? Porque si no hay nadie que les predique, entonces ¿cómo van a creer? Recordemos que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra. Entonces, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Número 2, debemos de evangelizar para que el mundo crea que hay un Cristo que salva, que sana y que transforma. Amén. Y número 3, porque es una condición fundamental para el fortalecimiento y el crecimiento de la iglesia del Señor. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Son 3 nada más. ¿A quién debo de evangelizar? ¿A quién se imagina usted? A toda criatura. En el libro de los Hechos,
capítulo 1, versículo 8, se menciona que seremos testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Es decir, que debemos de llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Ninguna distinción debemos de hacer. Que si es una persona bien educada, bien pulcra, que si es una persona que no tiene educación, Dios no hace acepción de personas. Amén. Sin distinción, sin condición, sin discriminación. A toda criatura. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Todo ser humano necesita de Dios, ¿sí o no? Todo ser humano necesita de Dios. Y por último, ¿cuándo y dónde debemos de evangelizar? En la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente: ahora es el día de la salvación. ¿Cuándo es? ¿Mañana? ¿Cuándo pueda? Hoy. Ahora. Porque hoy lo estamos viviendo, mañana es incierto. Mañana no sabemos. Ahora es el día de la salvación, el tiempo aceptable. La predicación del evangelio no admite demora ni postergación. Esa es una palabra bien difícil de poder resistir para el ser humano. Yo quiero que diga postergar. A ver si le suena familiar. Mañana lo hago. Mañana sí voy. No, es que mañana sí me va a dar tiempo. ¿Le suena familiar? Eso es postergar. Todo el tiempo estamos postergando algo. Todo el tiempo. Pero el día de la predicación y de la salvación es hoy. No se puede postergar. Debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Significa predicar con mucha insistencia. Pero ojo, también con resistencia, porque hay mucha oposición. ¿Sí? Hay mucha oposición. Y cualquier lugar es bueno para evangelizar. Cualquier lugar. Hay lugares más susceptibles de recibir el evangelio, como por ejemplo un hospital, una cárcel, un orfanato. Son lugares más susceptibles, pero todo lugar y todo momento es bueno para evangelizar. Amén. Así que lo quiero dejar viendo un video. Yo quiero que lo vea, que lo aprecie, mientras nosotros nos vamos a mover acá para poder comenzar nuestro foro. Amén. Así que vamos a empezar con el video. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo.
Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Qué bonito que 2 completos desconocidos están unidos por el mismo amor y por el mismo espíritu. La primera persona que simplemente testificó de su estilo de vida, porque es una forma de predicar también. Podemos predicar sin palabras, pero con testimonio y estilo de vida. Y así predicó la primera persona. Y esa cadena fue alcanzando a más, pero debe de ser intencional para que entonces tenga el efecto esperado. Muy bien, quiero presentarles a nuestro equipo de evangelismo. Si se dan cuenta, estamos contados con los dedos de la mano y le hago la invitación para que usted pueda ser parte del equipo de evangelismo. Tenemos este año muchos desafíos, muchos retos que en el nombre de Jesús los vamos a alcanzar. Voy a pedirle a cada uno de ellos que responda un cuestionamiento de casos prácticos que hemos tenido en la calle para que usted escuche. Y después, yo quiero que usted, conforme vaya escuchando, pueda tener la oportunidad de preguntar después de que terminemos de escuchar a los hermanos. Vamos a tener un tiempo para eso. Voy a iniciar preguntándole a hermano Aníbal Ochoa. En el caso de que usted se encuentre sentado en un bus de ruta urbano, hermano Aníbal, y que tiene un espacio de 500 metros, hablemos de 3 minutos a lo máximo, de poder evangelizar a una persona que está sentada a su lado. ¿Cómo evangelizaría a esa persona? Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Me voy a dirigir a la persona que llegó a la par. Buenas noches, es un gusto conocerle. Mi nombre es Aníbal Ochoa. Soy miembro de la Iglesia Nueva Familia. Me gustaría compartirle del amor de nuestro gran Dios. Sabemos que Él nos ama, lo ama a usted también, y Él quiere que usted sea salvo. Yo le invito a que usted, si no está en los caminos del Señor, lo busque. El gran problema que hay, lo que nos separa del amor de Dios, es un abismo muy fuerte, lo cual es el pecado. Pero Dios, bajo su infinito amor, envió a su Hijo para que tanto usted como yo creamos en Él y tengamos esa oportunidad de ser salvos. Yo creo que Él nos ama tanto y está esperando que usted y yo nos arrepintamos, que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Y Él va a ser el que se va a encargar de llevarnos también hacia el Padre Celestial. Él quiere que nosotros gocemos aquí también sus bendiciones.
Gracias a él, mi vida ha sido restaurada. Y así como restauró mi vida, también la puede restaurar la de usted. Así que yo lo invito a que busque de Dios. Él lo ama. Así que me gustaría me diera su número de teléfono y me gustaría visitarlo y pues concertar una cita y poder seguirle hablando del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya llegó a la parada y entonces ya se acabó el tiempo. Muchas gracias, hermano, amén. Es una forma bastante breve porque no tenemos todo el tiempo muchas veces para poder hablarle a las personas y entonces tenemos que como que solo concretar y ser muy, muy sustanciosos de lo que vamos a hablar. Hermana Judith, ¿qué seguimiento le daría usted a un recién convertido? Amén, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Pues ahora, bendito Dios, tenemos la facilidad del teléfono. Lo primero sería la llamada intencional dentro de las 24 horas siguientes para poderles saludar y poder armar un vínculo de amistad con la persona, recordarle que estamos orando por su petición, pedirle un tiempo para poderle visitar, incluso si necesita de nuestra ayuda, de poderle ayudar en su quehacer o en su trabajo para podernos dar un ratito de su tiempo, el día, la hora, recordarle que tenemos a un Dios bueno, poderle recordar y insistirle que en nuestra iglesia son los días, qué días hay de servicios, si él gusta poderlo ir a traer y a dejar y poder estar visitándole constante para poderle dar seguimiento. Muy bien, hermana. Entonces, lo primero que si logramos escuchar es la llamada intencional. Y esa debe de ser dentro de las siguientes 24 horas que ha recibido al Señor en su corazón. Tiene que ser así para poder sondear cómo está la persona aún en ese sentir cuando aceptó a Cristo. Y de ahí concertar una cita, ya sea para poder ir a ayudarle en sus quehaceres, para poder o hacer una oración por la persona, o simplemente para poder estar un momento en convivencia en su casa. Amén. Muchas gracias, hermana. Hermana Jessie, ¿cómo sabe usted si la persona que está evangelizando es cristiana o no? Buenas noches. Sí, viera, en mi caso personal, cuando yo he salido a evangelizar, siempre cometemos errores, ¿verdad? Al principio, cuando salía a visitar, yo les daba, decía, me presentaba, ¿verdad? Saludaba, me presentaba y le decía, me regala unos minutitos de su tiempo. Y les daba el plan de salvación. Y después me decían, fíjese que yo voy a una iglesia. Entonces, pues había perdido unos minutos y solo me quedaba exhortarles a que pudieran seguir buscando del Señor, ¿verdad? Entonces, ahora ya hemos aprendido un poquito, entonces cuando vamos, yo hago una pregunta un poco directa, ¿verdad? Entonces yo siempre saludo, me presento, les digo que si me regalan unos minutitos de su tiempo y empiezo a decirles que voy a hablarles del amor de Dios. Cuando voy a empezar a hablar del plan de salvación, le hago la pregunta y le digo, perdone, ¿usted asiste a alguna iglesia? Entonces si me dicen sí, entonces yo les animo a que sigan buscando. Si la respuesta es no, entonces yo les empiezo a compartir el plan de salvación. En mi caso personal, yo cuando salgo siempre trato de llevar un tratado. Siempre trato de llevar un tratado para poderles compartir el plan de salvación, que son 5 puntos. Y siempre llevo unas tarjetitas de invitación con los días de servicio de la congregación y los días en que yo realizo mi célula y a la hora que la realizamos y el lugar donde se realiza, con mi número de teléfono y mi nombre para que me puedan identificar, ¿verdad? Y también ando unas boletitas donde yo tomo los datos o las peticiones que las personas me hacen para llevarlas en oración y en petición en los días de ayuno, ¿verdad? De esa forma es que yo me logro identificar si la persona es cristiana o no, si asiste o no a una congregación.
Aclaro, porque muchos pueden ser cristianos, pero en su momento no están yendo a ninguna congregación. Entonces es donde nosotros tenemos que animar, ¿verdad? Para que haya un acercamiento nuevamente al Señor y un reconcilio, y podamos nosotros empezar a trabajarle en ese sentido, ¿verdad? Amén, muchas gracias, hermana. Yo creo que es bien importante esto, pues pudiera darse el caso que después que la persona por educación le haya escuchado y que usted le haya desarrollado las cuatro leyes espirituales, le diga, pero yo soy cristiano. Y entonces es un tiempo que no fue mal invertido, pero que usted tuvo que haberlo previsto desde el principio. Y como decía la hermana, muchos pueden decir yo soy cristiano, pero otra pregunta intencional sería ¿a qué iglesia asiste? Porque muchos son cristianos pero no asisten a una iglesia. Entonces ahí es donde también vale la pena trabajar a la persona y sobre todo las boletas de toma de datos, porque dejamos capturada esa alma, dejamos la semilla en esa alma, y cuando queremos seguir trabajando, ¿y cuál es el teléfono o por dónde vive? Ay, saber. Entonces tenemos que tener bien identificadas a las personas a las cuales vamos a estar evangelizando. Y hermana Patti, ¿qué obstáculos ha encontrado usted personalmente al momento de evangelizar y cómo resuelve esos obstáculos? Gracias, buenas noches a todos. Qué bueno fuera que todos recibieran la palabra cuando uno les comparte, pero sí se encuentran obstáculos en el sentido de que la religión es un obstáculo que encontramos. Porque todo el mundo dice, piensan que el evangelio es religión y no es así. Entonces nos topamos en la religión tradicional, que puede ser el catolicismo, que está con la misma idolatría que ellos manejan. Otra cosa también que hemos encontrado, obstáculos en sí, es que las personas, como están duros de su corazón, no le cierran la puerta a uno, literalmente le cierran la puerta a uno. Hemos encontrado más de alguna ocasión que nos dicen, no queremos saber nada y váyanse, y a veces hasta lo insultan a uno. Pero nosotros como cristianos debemos de tomar en cuenta de que eso es normal. A nuestro mismo Señor Jesucristo lo rechazaron y que no le dijeron. Entonces, no perder la cordura. Definitivamente no estamos para ir a pelear con la gente. Estamos para hablar del Señor. Otro obstáculo que encontramos es a veces el mal testimonio que los mismos cristianos dan. Porque llega uno a evangelizar y le dicen, no usted, pero fulano de tal, mire, o mi vecino va a tal iglesia y es peor, yo estoy mejor así como estoy. Entonces, y a veces es doloroso y se acepta, ¿verdad? Porque ni modo, ellos están viviendo a la par de esta persona que está dando mal testimonio. Entonces, explicarle también a la gente que la salvación también es individual. Y además cada uno de nosotros va a entregar cuentas de nuestra vida. Y si es cierto que dan mal testimonio, porque es un obstáculo, también tomar en cuenta que nuestra vista tiene que estar en Cristo Jesús. Amén. Otro obstáculo que encontramos es, por ejemplo, la incredulidad. La gente no quiere saber nada de Dios. Estamos en un mundo tan materialista que nadie quiere saber nada de Dios más que solamente trabajar. Los medios nos han invadido y todo lo que vemos, la gente ha endurecido su corazón. Entonces, ¿cómo enfrentar todo eso? Número uno, tenemos que estar en una constante oración para que nosotros podamos llevar la palabra. Si nos cierran la puerta, si nos insultan, no nos debemos de poner a pelear con la gente, porque vamos a encontrar dificultad. Y si la persona que vamos a evangelizar es alguien conocido, es alguien que está cerca de nosotros, pues orar siempre por ellos, ¿verdad? Ahora cuando salimos a veces a jornadas de evangelismo a otros lugares, no conocemos bien el lugar. Entonces tengamos cuidado porque a veces la gente es agresiva y esos son algunos obstáculos, ¿verdad? Gloria a Dios que todos recibieran a Cristo, pero no. Siempre habrá algo que atender, pero siempre guardemos la cordura, la educación, porque nosotros somos cartas abiertas y estamos hablando de Cristo y no podemos estar peleando con la gente.
Muchas gracias, hermana. Yo creo que está bastante amplia la gama de obstáculos que encontramos. Incluso puede ser el mismo idioma, el mismo dialecto. Hay pastores que sufren cuando son enviados a comunidades que no dominan el dialecto. Y entonces, ¿cómo empezamos a evangelizar a una persona que no nos entiende nada? Ese también es un gran obstáculo para evangelizar. Muy bien, entonces estos son 4 puntos que estamos hoy trabajando. Ahora, yo quiero ponerlo a hacer un ejercicio antes de pasar al siguiente punto. Quiero que en este momento usted mismo se repita una oración de confesión. ¿Cómo es una oración de confesión? Que usted le debe decir a la persona que va a recibir a Cristo en su corazón. ¿Qué puntos lleva esa oración? Porque no le vamos a poder hablar en lenguas, no le va a entender nada. ¿Qué puntos debe de llevar esa oración de confesión? ¿Listo? Yo quiero que en este momento se lo repita a usted mismo. Y para eso también vamos a tener la ayuda en esta noche. Hermana Amelia, pase adelante, por favor. Ella nos va a venir a dar los 5 puntos que una oración de confesión tiene y un ejemplo de una oración de confesión. Hermana Amelia. Amén. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén, gloria a Dios. Para mí es un privilegio muy especial el poder tener parte en esta noche también, ¿verdad? De la enseñanza que hermana Miriam ha preparado. Amén. Entonces, yo les vengo a presentar los 5 puntos de la oración de confesión. Amén. Y ustedes saben que los cinco puntos, contienen el primer punto, que es el arrepentimiento. La confesión, el segundo punto. El tercer punto, aceptación. El cuarto punto, reconocimiento. Y el quinto punto, petición. Amén. ¿Y cómo y qué contiene cada uno de estos puntos? Es cuando nosotros venimos a ayudar a una nueva persona que está recibiendo al Señor Jesucristo y lo ayudamos a hacer esta oración. Y dice así: Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones y me ayudes a no pecar más. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Acéptame como tu hijo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Te pido que me recibas en tu reino, borra mis pecados, límpiame de todas mis maldades. Yo creo que muchos ya sabemos esa oración, ¿verdad? Pero hay muchos también que son personas nuevas en la fe y que necesitan de la ayuda de nosotros, y que nosotros también tenemos ya ese conocimiento, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos ahí nada más con que yo ya sé y que otros vean cómo salen. No. Hay un pasaje de la palabra del Señor que dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, así como nosotros un día tuvimos la necesidad de que alguien orara por nosotros y nos ayudara en esta oración, de esa manera también tenemos que ayudar a otros. Amén. Que el Señor les bendiga.
Muchas gracias, hermana Amelia. Ella es parte de nuestro equipo de evangelismo. Ahora es tiempo de quitarnos el sueño, hermanos. Por si usted todavía estaba cabeceando. Fíjese que algo muy importante de la oración de confesión es que debe ser de forma audible, a viva voz. Que la persona no lo repita solo en su mente o solo para ella misma. Tiene que ser audible y a viva voz. Y sobre todo, que usted pueda entender que necesita una suavidad en su tono de voz. No necesita gritarle a la persona en el oído, lastimarle su oído o hablarle desde ese primer momento en lenguas. No dudo que el Señor pueda tener una palabra para la vida de la persona, no lo dudo. Pero esa primera oración de confesión debe de ser completamente en orden. Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Te confieso que soy un pecador. Hoy te pido perdón y te recibo en mi corazón como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Sí? Entonces ahora, hermano, yo quiero que vea a la persona que tiene a la par y le pida que repita una oración de confesión que usted le va a decir. Y dirija a la persona para que repita después de usted. Y hagámonos esta prueba. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que dicen, allá aceptaron a Cristo y lo único que recibieron fue de que usted orara por la persona. Nunca hizo su oración de confesión. Entonces es importante que la persona dirija y reciba la oración que usted está dirigiendo, ¿sí? Lo hacemos a la cuenta de 3. Ve a la persona que tiene la par y repítale. 1, 2, 3. Qué bueno si usted está participando. Qué bueno. Porque estamos aprendiendo, amén. Estamos aprendiendo. Y yo sé que muchos tienen años de ser cristianos. Qué bueno poder enseñar de esa experiencia entonces. Tienen años de estar en el Evangelio. Amén. ¿Sí? ¿Ya se le fue el sueño? Muy bien. Ahora yo quiero que usted participe, porque por eso es un foro. Por eso hay panelistas aquí que están nerviosos, sudando. Porque ahora usted tiene el tiempo, vamos a dejar un espacio de 10 minutos, 15 máximo, para no pasarnos de nuestro horario, para que usted ahora pueda formular preguntas y dudas que tiene al momento de poder evangelizar a una persona. Así que lo vamos a hacer en orden. Yo quiero pedirle al primer bloque que con toda confianza me diga, yo quiero hacerle una pregunta a los hermanos y yo me voy a bajar para poder darle el micrófono. De este bloque, ¿quién desea formular una pregunta? Como decían los maestros, o todo está muy claro o no me entendieron, decía. Yo quiero que participemos, hermanos. Para eso es un foro. Yo quiero que participemos, sin miedo, sin temor, porque estamos todos aprendiendo. ¿Alguien quiere participar del primer panel para poder hacerle una pregunta a los hermanos de alguna experiencia que le ha tocado al momento de evangelizar y quisiera aclarar esa duda? Hermano Álvaro. Voy para allá, hermano Álvaro.
Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio y una alegría y gozo estar en esta actividad, participando de este foro tan dinámico. Y bueno, mi pregunta en concreto es, ¿qué hacer cuando la persona, uno le está hablando, la persona dice sí, y sí, y sí, y de repente al final, ¿verdad? Ya al momento de cerrar la situación, no acepta que se ore por él y por ende, ¿verdad? No acepta al Señor. En uno de los casos. En el siguiente es cuando muchas veces las personas empiezan a quererlo evangelizar a uno. Amén. Sí, hermanos, definitivamente tenemos que estar conscientes de que hay gente que conoce mucho de la palabra, pero aún no ha recibido a Cristo en su corazón. Por lo tanto, hay personas también que nos van a escuchar solo por compromiso, pero de todos modos la fe viene por leer. Tratar a la persona, bueno, definitivamente usted va orando, usted lleva una vida de oración. Al hablar con la persona, le comparte de Cristo, la persona solamente le lleva el rumbo, porque así pasa. Entonces, respetar también las decisiones, porque recuerde que no podemos forzar a nadie a recibir a Cristo. Usted tiene que salvar su compromiso de compartirle el Evangelio y hacerle la pregunta, porque si no solamente damos información bíblica. ¿Desea usted de todo corazón recibir a Cristo Jesús en su corazón y permitirle que Él sea el Señor de su vida? La persona se va a tener que ver confrontada. Si dice que no, pues entonces se le respete. Está muy bien, no tenga pena, pero usted ya cumplió. Pero seguiré orando por usted. En otro de los casos, la gente quizás hasta haga la oración, porque se han encontrado casos. Entonces, invitarle también a que asista a una iglesia. Y a veces pasa que nos quieren sacar del tema del evangelismo. Usted le empieza a hablar del amor de Cristo y la gente nos quiere mandar a otro tema por tal de escabullirnos el evangelismo. Y dígale usted, está bien, pero permítame terminarle hablar de lo que yo le vengo a decir y después yo le escucho y vamos a aclarar dudas. Pienso que sería una manera correcta de poder hacerlo. Buenas noches, hermanos. La verdad es que el evangelismo es un proceso en el cual muchas veces nosotros podemos sembrar la semillita ahí. Puede ser que otro llegue y la riegue, y desafortunadamente a nosotros no nos toca cosechar, ¿verdad? Pero va a llegar otra persona que va a cosechar esa alma. Entonces es un proceso. Gloria a Dios cuando la persona abre su corazón en el momento. O sea, dependiendo de qué situación esté la persona, puede hacer de que en ese momento le diga, bueno, ore por mí, por favor, yo necesitaba que alguien me hablara del Evangelio. Entonces, así vamos a encontrar a muchas personas deseosas de que le demos la palabra y otras que, pues, lo voy a pensar, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros hablemos, hermanos, que dejemos ese miedo de hablar el Evangelio, ¿verdad? Y algo importante, hermanos, cuando evangelicemos, hagámoslo caballero con caballero, dama con dama. No nos vayamos a meter a evangelizar a una dama y pedirle el número de teléfono porque estamos en un error, ¿verdad? Gracias. Buenas noches. Mi duda o mi pregunta sería, ¿qué hacer si me toca hablarle del Señor a una persona que se encuentra en estado de ebriedad o borracho? Sí, definitivamente no es aconsejable hablarle a una persona que no está sobria, ¿verdad? Definitivamente nos vamos a meter a problemas porque puede hacer que él nos responda de una manera que no va a ser agradable ni a Dios, mucho menos a usted que va a estar ahí enfrente, ¿verdad? Entonces, lo mejor, hermanos, es que la persona esté en sus 5 sentidos, ¿verdad?
Amén. Mi papá recibió a Cristo en su corazón estando borracho. Hay casos. Y él testificaba y decía que él había llegado a la iglesia y había levantado la mano y había recibido a Cristo en su corazón. Él no se acordaba. Pero el pastor de esa iglesia le tomó, lo vio, se dio cuenta quién era. Y al día siguiente, hermana Susi, dice que él llegó a la casa y le dijo: usted ayer entró borracho a la iglesia y usted recibió a Cristo en su corazón. Y así que yo vengo a decirle lo que usted hizo y lo que pasó. Cristo entró a morar a su vida y ahora usted es cristiano, pero vamos a reafirmar esa fe. Y eso fue lo que pasó. Entonces, definitivamente nos vamos a encontrar hasta bajo efectos de drogas y todo eso. Y de hecho, tenemos que evangelizarlos, pero darle seguimiento. Porque ustedes y yo no sabemos qué instrumento es el que Dios puede estar levantando de ese borracho, de ese drogadicto, de esa prostituta. Porque los planes de Dios son perfectos y la salvación es para todos. Amén. Gracias, hermanos. De este bloque de en medio, muy bien, hermanos. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Tal vez le voy a debatir un poquito lo que decía el hermano Aníbal sobre la evangelización a mujeres y a hombres. El libro de Ezequiel es claro donde dice que si nosotros no le hablamos a una persona de su palabra y esta persona está en pecado y si muriere, él demandará de nosotros esa sangre. ¿Ah? Entonces, sea hombre o sea mujer a quien se va a evangelizar, es el Espíritu Santo quien hará la obra, no el hombre. ¿Ah? Amén. Gracias, hermano. Yo creo que todos estamos aprendiendo. Amén. De eso se trata. Muy bien, allá atrás. Buenas noches, hermanas. Bueno, nosotros aquí con las hermanas estábamos compartiendo precisamente lo que decía el hermano Aníbal, porque al menos muchas veces como líderes a nosotros nos toca llegar y hablarle a personas, ya sean mujeres o hombres, ¿verdad? Pero mi duda era, en caso de que yo en ese momento no lleve compañía de un varón y se me presente la oportunidad de hablarle a alguien, ¿cómo hacerlo para que eso no se vea como que con una doble intención? Sí, hermanos, yo creo que estamos en un ambiente bonito porque estamos aprendiendo. Que yo dije que no es aconsejable. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en un mundo pecaminoso, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos mucho. Y pues la verdad es que sí, pues dar la palabra es bueno a cualquier persona, ¿verdad? Pero pues tenemos que cuidarnos también, ¿verdad? O sea, muchas gracias por sus sugerencias también. Tal vez para poder añadir un poquito, parte de la consejería pastoral es, por ejemplo, que la persona que se está aconsejando, escuchando o evangelizando se le pueda atender en un lugar visible, en un lugar público. No importando si en ese momento llevamos o no llevamos una pareja. Entonces, la recomendación para que todo sea saludable es hacerlo en un lugar visible o público, para no ir a encerrarse en un dormitorio, para no ir a encerrarse en algún lugar. Y entonces cuidar siempre, ¿verdad? El buen testimonio. Amén. De este bloque, ¿habrá alguien? Muy bien, hermana. Que el Señor les bendiga en esta noche. Considero que antes de ir a evangelizar, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos el dominio propio, ¿verdad? Y tenemos que romper con todo ese paradigma de que si es hombre y yo soy mujer, no le voy a hablar. Y que si es esto. Vengo de un lugar donde había mucho paradigma, mucho tope. Entonces, todo eso, considerémonos romperlo y destruirlo en el nombre de Jesús.
porque si no, no vamos a lograr nuestro objetivo. Si usted decidió salir a evangelizar, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pedimos dominio propio y vamos a hacer ese trabajo, el cual el Señor nos ha llamado. Ahora, si yo vengo con paradigmas y topes, entonces mejor quedémonos en nuestra casa, ¿verdad? Es solo mi opinión. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguna duda más? Allá atrás, 2, 3. Vamos a hacer unas respuestas, hermanos, de acá del foro, respuestas breves, para que no nos vamos a pasar a la vigilia para de una vez. Buenas noches, hermanas. Con una duda. En las técnicas de evangelizar, o en las maneras de evangelizar, ¿existe alguna diferencia en evangelizar a un adulto y a un joven? Y si hay alguna diferencia, ¿de qué manera nosotros podemos dirigirnos a los jóvenes para evangelizar? Yo creo que no hay ninguna diferencia. Lo que ayuda mucho para los jóvenes es tratar de entrar en el área en que ellos se mueven, en el área en que a ellos les gusta, ¿verdad? Por ejemplo, si es la música, entonces tratar de entrar en esa área. Si es el año pasado tuvimos la oportunidad de en el domo estar discipulando a jóvenes, estábamos en alianzas, eso es muy importante, formar alianzas. El profesor de atletismo daba su clase a los jóvenes de atletismo y entonces al terminar, cuando ya estaban todos cansados con la lengua de fuera, entonces ya me ponía yo enfrente de ellos y bueno, vamos a escuchar un momentito la palabra del Señor y entonces ahí los discipulaba. Entonces creo que es muy bueno buscar las áreas en que ellos se mueven, al igual que el adulto. Al igual que el adulto, hay áreas en que les gusta leer, que les gusta hacer algo especial, entonces en esas áreas podemos movernos. Amén. Allá atrás, sí. Primero la mamá y después el hijo. Buenas noches, hermanos. Qué bueno porque estamos aquí, ¿verdad? Participando y estamos aprendiendo. Una de mis dudas es, bueno, la experiencia que hemos tenido en el evangelismo, ¿verdad? Llevamos un proceso de visita. Ya pasó bastante tiempo, ¿verdad? Que estamos visitando y estamos visitando a una familia de la iglesia tradicional, católica, ¿va? Pero el asunto está de que ellos hablan lenguas, ellos hacen todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y ellos dicen que ya aceptaron a Cristo en su corazón, pero lo cierto es de que ya les enseñamos qué es lo que tienen que evitar, por ejemplo, la idolatría. También ya les dimos a conocer que, estando en la iglesia católica, pues no se ve la Biblia como se debe de ver, ¿verdad? Sino va mezclado con la tradición. Entonces, ¿qué hacer después de ahí? Esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer después de todo eso? Porque ya le dimos información, ya tuvimos el proceso de, 8 meses, estarla visitando una vez por semana y todo. Y ellos, según ellos, pues ellos son cristianos porque cantan, porque oran, porque hablan lenguas y todo, pero están dentro de la iglesia católica. Entonces, ¿qué hacer después de ahí? Gracias, hermana. ¿Alguno de mis hermanos que quiera darle respuesta? Amén. Quiero compartirles algo. Fíjense que yo conocí a un pastor que pues ya falleció. Ellos eran un grupo de carismáticos, le podemos llamar, ¿verdad? Ellos todavía tenían su creencia en sus santos, ¿verdad? Pero hacían todo lo que nosotros hacemos, ayunaban, visitaban, todo lo demás. Hubo un momento en que el Espíritu Santo realmente tocó sus corazones
y esta persona se convirtió, dejó todo lo que era idolatría. Y para compartirles completo el asunto es que todo el grupo que asistía con él a las reuniones se convirtió y dejó toda la idolatría. Formaron su iglesia y por respeto no les voy a decir cómo se llama la iglesia, ¿verdad? Pero hicieron su iglesia y ellos eran un grupo de carismáticos. Y el pastor muy usado, él se dedicó a estudiar la palabra también y el Señor lo usó. Lo que debemos hacer es seguir hablándoles, hermana. No desistamos. Sigamos invitándoles y hablándoles del amor de Dios, porque va a haber un momento en que el Espíritu Santo es el que va a tocar los corazones y les va a abrir su mente para que ellos puedan comprender realmente lo que el Señor quiere para sus vidas. Entonces, qué bueno que ustedes les siguen hablando a pesar del tiempo. Es lo mejor, porque muchas veces somos nosotros los que desistimos y las personas dicen, oh, ya no me vinieron a ver. Tenemos que seguir, no importa cuánto tiempo sea ese, pero el momento va a llegar, hermana. Así que no se desanimen y sigan adelante. Gracias, hermana. Vamos a cerrar este bloque con la última pregunta. Gracias, buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Mi pregunta va encaminada al trabajo que se realiza con los jóvenes. La hermana Ana Miriam comentaba que tanto adultos como jóvenes se tiene su forma de trabajar, ¿verdad? Es entrando al área en que ellos comparten. Pero en cuanto a los jóvenes, nosotros nos podemos dar cuenta que hoy en día la juventud está algo suelta, ¿verdad? Le gusta divertirse, le gusta hacer cosas extravagantes, ¿verdad? Le gusta probar cosas nuevas. Y la pregunta es, ¿hasta qué límite nosotros podemos podernos integrar con los jóvenes y de qué forma nosotros podemos compartir con ellos ciertas actividades que ellos realizan? Porque la mayoría de la juventud o los jóvenes que están fuera quizás tienen familias que asisten a la iglesia, sus padres asisten a la iglesia y ellos no están en relación con eso, porque ven la iglesia aburrida, porque ven la iglesia demasiado cuadrada, porque piensan que en la iglesia no van a encontrar algo divertido, algo que les llame la atención, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera saber hasta qué límite nosotros, como personas que vamos a evangelizar a ellos, hasta qué límite podemos llegar en ciertas actividades que hacemos, ¿verdad? Con los jóvenes. Entonces, esa es mi pregunta. Nos vamos a ayudar a nuestro pastor de jóvenes. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Aquí estoy preguntando bien cómo fue la pregunta. Creo que tenemos diferentes formas para poder compartir la palabra de Dios. Algunos podrán estar a favor, otros no a favor por las cosas que hacemos, ¿verdad? E incluso yo acá, a testimonio personal, he realizado cosas que en algún momento pensé en no hacerlas, con tal de una u otra forma que la palabra de Dios sea predicada. Creo que los límites los establece uno teniendo en cuenta siempre el honrar a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? No podemos confundir el compartir la palabra del Señor con cualquier otra cosa similar a lo que el mundo pueda hacer, ¿verdad? Yo creo que en este caso el límite o los límites debemos nosotros de tener siempre en cuenta el honrar al Señor en todo lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí vamos a encontrar nosotros la respuesta para no salirnos ni irnos al extremo. Lo que dicen muchos es que están haciendo lo mismo que el mundo, solamente le están cambiando el nombre, ¿verdad? Tenemos que tener esa diferencia, ¿verdad? Tratar de que todo lo que hacemos para compartir el Evangelio del Señor
sea el Señor honrado en todo tiempo. Espero que haber respondido. Gracias, Pastor Daniel. Con eso cerramos. Yo no sé si usted ha escuchado el término la Cristoteca, porque muchos jóvenes me han dicho eso. La Cristoteca, donde va a haber punchis punchis. Y hay padres de familia que no los dejan venir, porque yo platico con los jóvenes. ¿Sí? Entonces, yo creo de todo corazón que si debiera de existir un límite, claro que sí. En esta vida necesitamos límites, ningún extremo es bueno. Pero también Dios es creativo, Dios es innovador. Y ese temor de Dios nos va a dar ese límite. Amén. Ese temor de Dios nos va a dar ese límite de saber hasta dónde podemos y hasta dónde no nos pasamos. Pero todo lo que, como dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Pero lo que edifique la vida, entonces hagámoslo. Lo que edifique la vida, hagámoslo. Amén. Así que vamos a cerrar acá. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Y damos gracias a los hermanos para que pasen a sentarse, para que dejen de sudar. Y vamos a recoger nuestra ofrenda. Le voy a pedir a nuestras hermanas diaconisas y a usted que tome su sobre. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.